Al aire, perfectísimo. Hola, hola, querido público, me da mucho gusto saludarlos en nuestro programa Naturalmente de cada semana. En el programa anterior estuvimos tratando algunos temas de cómo a través de saber interpretar la cuestión de los dolores ligados a un estado emocional específico, nos va a llevar a que nosotros tengamos el poder ir de fondo a esa situación que es lo que está generando esos problemas de dolores físicos, pero vamos a ir viendo para nosotros lo más importante, cuál es el origen, cuál es la raíz de todo este tema. Aquí hemos visto mucho cómo es importante que nosotros sepamos hacer una muy buena historia clínica con la finalidad de que veamos cuál es el perfil de salud de nuestro paciente y sobre todo que veamos cuáles son las deficiencias que está presentando en su organismo y de qué forma nosotros vamos a hacer un diagnóstico correcto de acuerdo a toda esa carencia nutricional que está teniendo el paciente y vamos a ver también cada una de las áreas de su vida, cómo es que está impactando en el aspecto de su salud. Aquí cuando nosotros vemos y hemos dicho cómo alrededor de 2 millones de personas que son hospitalizadas anualmente debido a reacciones adversas a medicamentos, es lo que aquí nosotros una de los objetivos de nuestra medicina ortomolecular, es saber dar el medicamento correcto en la dosis correcta. Entonces, para que nosotros podamos realmente lograr esto, ¿qué es lo que requerimos hacer? Primero que nada, un muy buen historial clínico para que vayamos viendo cómo es la persona en la parte de cada uno de los órganos de su cuerpo, cuáles son las enfermedades que ya están teniendo manifestaciones y que ya está, somatizando, y es decir, que el no haber trabajado a tiempo una cuestión de tipo emocional ya está impactando en una situación de deterioro de salud de alguno de los órganos del cuerpo de la persona. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Necesitamos saber que todo lo que nosotros vayamos incluyendo en el organismo de nuestro paciente tiene que ver mucho con una eficacia que verdaderamente vaya a ayudar ese órgano que está debilitado, ese órgano que tiene una deficiencia nutricional y saber exactamente qué, dependiendo del órgano que estemos tratando, cuáles son los nutrientes que se van a realmente a tratar a través de todo este perfil de salud. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos? De las cosas que más nos interesa es saber en muchas ocasiones, cuando tenemos ya pacientes con una, digamos, una patología muy fuerte ya en la cuestión de su cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a ver cuáles son, vamos a seleccionar los nutrientes adecuados para que nosotros vayamos viendo cómo fortalecemos los efectos y vamos quitando efectos adversos en la manera en cómo ese órgano está funcionando en este momento y quitar también asimismo los efectos secundarios y a maximizar así la eficiencia de nuestro tratamiento. Cuando nosotros vemos nuestra historia clínica, lo que hacemos es ver, primero que nada, una especie de reseteo de qué es lo que estamos queriendo realmente regular, cómo vamos a saber en qué órgano del cuerpo de la persona, dependiendo del padecimiento o de la enfermedad que ella esté teniendo, cómo vamos a hacer un análisis genético de las principales enzimas encargadas de metabolizar una serie de fármacos que posiblemente ya el paciente traiga recetados de otros tratamientos que haya empezado a recibir y que entonces ahí empecemos a hacer una destoxificación para que nosotros podamos verdaderamente estar trabajando con esta situación y que no estemos, digamos que trabajando sobre un organismo
con un nivel de toxicidad que no nos permite avanzar en un tratamiento que, primero que nada, lo que está requiriendo es ese análisis genético para que nos brinde información sobre cómo el cuerpo está absorbiendo todos los nutrientes, los medicamentos, si es que ya trae, indicados algunos medicamentos, cómo está, se están hay una contraposición en el consumo de estos nutrientes o está verdaderamente ayudándole al organismo a fortalecer, a hacer una recuperación de la energía de ese órgano que en específico estamos viendo que está debilitado. Ahora vamos, ¿cómo vamos a determinar aquí el uso correcto en la dosis correcta de los nutrientes que vamos a necesitar en su tratamiento? Cada paciente, tomamos en cuenta, está enfocado a disminuir afectos adversos y obtener beneficios terapéuticos deseados. Aquí nosotros básicamente empezamos con una cuestión de destoxificación del organismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar, como le decimos en la cuestión de la medicina ortomolecular, estamos preparando el terreno para que nosotros podamos dar incluir todos esos nutrientes que está requiriendo el tratamiento del paciente y que podamos ir viendo cómo se va fortaleciendo esos órganos y vamos viendo un impacto positivo en la cuestión de la regeneración celular de esos órganos, de ese robustecer, de ese realmente nutrir esos órganos para que nos ayude con un buen funcionamiento en la parte de cómo va a ayudarnos también en la parte de lo que es una situación emocional, que en el momento en que nosotros estamos viendo cómo vamos desintoxicando hígado, vías biliares, estómago, duodeno, intestino delgado, el colon, vamos a ver cómo está la cuestión del microbioma. Ese microbiota para nosotros es oro molido. Necesitamos ver cuánto de la vida microscópica animal está ya rebasando a nuestro paciente y entonces aquí lo que tenemos que ver es qué cantidad de virus, de bacterias está invadiendo ya de manera que ya rebasó la capacidad del organismo en la persona y que no está permitiendo que esta asimilación se dé de manera adecuada. ¿Por qué? Porque estaba habiendo una acumulación de elementos tóxicos que no están permitiendo ese eliminar toda la cuestión de la basura orgánica que ya está afectando al organismo de la persona. Acordémonos aquí que hemos hablado en otros programas de cómo nuestro intestino delgado es nuestro segundo corazón. Entonces aquí tenemos que ver cómo estamos en esa parte de qué tanta, digamos, nivel de toxicidad está presentando el organismo de la persona para que entonces veamos cuál es efectivamente, número uno, el tipo de bacterias, de virus, que es el que está alojado en el cuerpo de la persona y que podamos ir ayudándole a que haya a sanear todos esos, son 9 metros de intestino. Imagínense si no es importante que nosotros sepamos exactamente qué tanto estamos desechando toda esa invasión de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos que están en el organismo y que ya no están siendo benéficos. Todo lo que es el microbioma la parte de nuestro microbiota cumple funciones muy de beneficio. Sin embargo, cuando ya está rebasado, empieza a haber un descontrol y entonces empieza a verse atacado el organismo precisamente por toda esa vida microscópica animal que tenemos en el intestino. Entonces, aquí que tenemos que ver varios, vamos viendo si, por ejemplo, el paciente ya viene con una lista de medicamentos de tiempo atrás, vamos a ver aquí esos medicamentos,
en esa forma prolongada de administración, ¿cuál es el efecto que ya está teniendo? Si tiene efectos secundarios, para que nosotros ahí veamos cómo vamos a ayudar al cuerpo a hacer una limpieza verdaderamente adecuada para que nosotros veamos de qué manera todos esos, digamos, medicamentos vamos a contrarrestar un efecto secundario, un efecto en donde ya estamos viendo que no está generando un beneficio y en cambio sí está generando una situación en donde está luchando el cuerpo por más o menos saber manejar todas estas sustancias tóxicas que ya están manejando aquí todos esos medicamentos. Vamos a ver cómo en muchas ocasiones es bien importante y necesitamos hacerlo ver cuáles son los medicamentos con los que ya llega el paciente y que de alguna forma necesitamos ver si están trabajando en conjunto para un beneficio del organismo de la persona, dependiendo el perfil de lo que es el padecimiento que esté presentando. Si ya nosotros estamos viendo que está afectando, por ejemplo, una cuestión renal, una cuestión de hígado, entonces vamos a ver de qué forma vamos a contrarrestar todo este efecto, digamos, como de ataque al organismo para que nosotros vayamos ayudándole a que, como decimos en medicina ortomolecular, ese campo en el que estamos trabajando vaya siendo cada vez más destoxificado, que tenga una cuestión de limpieza en el organismo que nos permita que esa inclusión de ciertos nutrientes que ya estemos dándole al paciente junto con su plan nutricional, el de hidratación, la actividad física, todo lo que conlleva decir, estamos tratando en plan integral al paciente. No es que estemos tratando un síntoma, porque el síntoma para nosotros es importante, sin embargo, tenemos que ver cuál es el origen de ese síntoma, porque entonces sí estamos haciendo un trabajo completo y estamos viendo cómo vamos a lograr hacer una limpieza digamos, por ejemplo, del torrente sanguíneo. Sabemos que el ser humano tiene 5 litros de sangre. Vamos a ver cómo a través de los análisis, cuáles son las sustancias que se están presentando en esos 5 litros de sangre, para que nosotros veamos de qué forma está siendo el nivel de intoxicación que está presentando toda esa sangre en el organismo de la persona. Lo mismo es en la parte del agua. El agua, ¿cómo está constituida? Muchas veces, y esto lo vimos en la parte de estudios que hizo el doctor Maru Emoto hace ya algunos años, en donde él sacaba pequeñas muestras de agua del cuerpo de cada uno de las personas con las que estuvo haciendo estudio. Y aquí lo sorprendente es que, por ejemplo, si sacaba una pequeña muestra de agua de un paciente ya diagnosticado con cáncer, a la hora de que lo metía a congelador y lo sacaba ya en forma de un granizo y lo observaba al microscopio, ahí veía exactamente cuál era la forma de la estructura de esa célula que estaba hablando ya de un diagnóstico de cáncer, o cómo era la forma estructural de esa célula que estaba presentándose en un paciente con problemas cardiovasculares, con problemas de circulación, con problemas ya neurológicos que podrían ser desde una cuestión de Alzheimer, una cuestión de demencia senil. Entonces, cuando se ve cada uno, estamos viendo que, por ejemplo, mal de Parkinson, demencia senil, todos estos temas está muy relacionado con la cuestión de lo que es nuestro cerebro y la actividad química de ese cerebro. Sin embargo, cada uno, y como lo hemos mencionado en otros programas, hemos de delimitar y hemos de ver con sumo cuidado cuáles son realmente cuáles son los síntomas
y cuál es el padecimiento que está presentando nuestro paciente. Entonces, aquí es como, por ejemplo, en cuestiones de psiquiátricas, ya sabemos que, por ejemplo, si estamos diagnosticando y llega el paciente con un diagnóstico de una cuestión, por ejemplo, de esquizofrenia, que bueno, ya sabemos que eso es un diagnóstico que ya se está de alguna manera enfocando hacia esa enfermedad. Sin embargo, es cuidadosamente estudiado para saber si sabemos que es esquizofrenia, vamos a preguntarnos cuál de los 3 tipos de esquizofrenia es con el que estamos tratando. ¿Por qué? Porque cada uno de los tratamientos, aun cuando sea ese tipo de enfermedad, en este caso, neurológicamente hablando, de la psiquiatría, en psiquiatría de lo que es la esquizofrenia, son diferentes los tratamientos que nosotros necesitamos hacerle llegar, incluirle al paciente en su tratamiento, porque un medicamento que nosotros no estemos dando, como decimos aquí, el medicamento correcto, en la dosis correcta, no nos va a ayudar de alguna manera a que nosotros avancemos, que le vayamos dando un seguimiento más puntualizado para que nosotros veamos que ese trabajo que estamos haciendo verdaderamente está ayudando y está determinando cuál es el uso correcto en la dosis correcta de todos los medicamentos, de todo el tratamiento que le estemos dando a nuestro paciente, para que precisamente estemos ayudando en la cuestión de asimilación y buen efecto, buen impacto de toda esa administración, de toda esa inclusión de productos que estemos dando, de nutrientes a nuestro paciente, que tenga un perfecto impacto de salud, que estemos viendo cómo va mejorando la persona. Entonces aquí mucho ojo con eso, porque si, por ejemplo, los casos, por ejemplo, generalmente en la cuestión de los niños, cuando se nos presentan niños con autismo o con déficit de atención, pensamos que todos tienen que ser tratados del mismo modo o que con el que estemos aplicando una serie de instrumentos que es general para todos el paciente que no tomemos en cuenta la edad del niño, el entorno en el que está, si está recurriendo a un colegio, digamos, especial para niños con autismo, o está siendo educado desde el plano de su hogar, que son dos contextos muy distintos y que ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que realmente tenemos que cubrir, porque ya estamos viendo aquí deficiencias. Y aquí, por ejemplo, cuando están atendidos en colegios especiales, los niños con autismo, tenemos que tener el contacto sí o sí con lo que es el colegio donde él está, para que vayamos viendo cuál es el comportamiento del niño, si él está siendo aceptado si hay inclusión para ese tipo de niños con este tipo de enfermedad que es el autismo, o está siendo rechazado, porque entonces veríamos que lejos de ser una situación de beneficio, está impactándolo a él de manera no positiva. Aquí, cuando nosotros vemos que, como comentaba, medicamentos que ya tienen un uso de mucho tiempo, son fármacos que de forma prolongada para los que se vuelve agresivo para el cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos saber cuáles son los efectos secundarios que está teniendo ese, ese fármaco que ya tiene en su uso una situación ya de forma muy prolongada y que está generando cierto nivel de toxicidad en el cuerpo de nuestro paciente. ¿Para qué nosotros queremos ver aquí cómo vamos a hacer una especie de análisis de interacción de los medicamentos con los que llega ya el paciente y que está ya consumiendo? Vamos a ver cuál es el efecto secundario de cada uno de esos fármacos para que nosotros podamos realmente ver
si no está contraponiéndose un medicamento con otro y que podamos ir viendo que efectivamente, número uno, ya corroboramos de manera bien puntualizada que efectivamente el diagnóstico con el que se trata al paciente es el correcto. Porque aquí vemos, por ejemplo, muchos casos de esquizofrenia, 3 tipos diferentes. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de oligofrenia, en los niños el déficit de atención, la parte del autismo. Y fíjense cómo cada uno de esos temas son dignos de que nosotros hagamos una revisión, pero súper, a detalle, para que nosotros entonces estemos dando el tratamiento correcto, el medicamento correcto en la dosis correcta. Ese es el tema de lo que son las bases de una medicina ortomolecular, en donde lo que estamos viendo es el que podamos nosotros hacer un tratamiento integral de lo que es nuestro paciente. Integral nos referimos, por ejemplo, lo que hacía Maru Emoto con sus investigaciones, a la hora que él checaba cuál era la estructura molecular del agua del paciente, se daba perfectamente cuenta a través de esa estructura molecular que tenía esa agua en su cuerpo, cuáles eran realmente las condiciones de salud y enfermedad y en qué nivel se podía decir que estaba ya el paciente. Entonces, aquí tenemos que ver que no vamos a generalizar un grupo de medicamentos en forma, ahora sí que parejita para todos los pacientes que ya hayamos diagnosticado con cierto tipo de enfermedad, sino que tenemos que ver cuál es el nivel de toxicidad, cuál es el nivel de gravedad que está teniendo nuestro paciente en forma real, para que nosotros aquí veamos que muchos, inclusive cuando estamos haciendo lo que comentábamos en el programa anterior, cuáles eran los dolores que estaban ligados a un estado emocional específico. Por ejemplo, aquí vemos cuál es el tipo de energía con el que se le está manifestando ese dolor, en qué parte del cuerpo está sintiéndolo nuestro paciente y cuál es la manifestación física que está teniendo como resultado de ese dolor en el cuerpo que está del paciente. Ahora, aquí vamos a ver la parte y es que es bien importante, la parte de su terapia psicológica. ¿Para qué nos va a servir a nosotros el tener un historial clínico de la vida emocional de nuestro paciente? De muchas formas, porque aquí vamos a ver cada una de las áreas de la vida del paciente, cómo se está presentando, cómo es que la persona se ve a sí misma, de qué manera está sintiéndose, cómo es que lo interpreta y lo que comentábamos en programa anterior, de qué forma vamos a ver si se está presentando todos estos síntomas de la enfermedad que ya está presentando con dolencia, si es una situación real o es una situación meramente de percepción, en la que de todas maneras el cerebro lo que hace es reaccionar ante estos estímulos. ¿Por qué? Porque el cerebro no está analizando si es una percepción o si es una situación real. Simplemente recibe la información y está respondiendo hacia esa situación de manera automática. Y si el paciente está siendo repetitivo en ese tipo de estímulo de respuesta, para el organismo llega a ser una situación real, aunque haya sido que se comenzó con una situación meramente somatizada, es decir, que no se trabajó directamente con las causas, con el origen de lo que es el padecimiento que ya está presentando el paciente. Aquí, por ejemplo, vemos las experiencias de la vida se manifiestan directamente a través del cuerpo y cuando pasamos por una cuestión de estrés emocional, ¿qué pasa con nuestro organismo? Pues está mostrando una cuestión
de lo que, cuál es realmente el problema que se está presentando. Ese problema, vamos a ver si son motivos y causas reales o es una percepción que está muy reforzada a través de el sistema de creencias del paciente. Aquí esta parte es súper importante porque nos va a indicar qué tan flexible es, por ejemplo, la persona y que qué hace para decodificar el dolor, por ejemplo, en la cuestión de músculos. ¿Lo sabe interpretar o simplemente lo asimila y lo acepta como es parte de achaques que está teniendo? Sino que tiene que ver cuál es la información, qué es lo que realmente está somatizando su cuerpo. Aquí, por ejemplo, en la parte del dolor de los músculos, esto representa una desafiante capacidad de movernos en la vida. En mucha gente, cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, la cuestión de la terapia de rehabilitación, muchas veces los vemos en silla de ruedas y con una cuestión de discapacidad ya de mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo está esa parte del funcionamiento a través de qué nivel está teniendo de dolor en los músculos para que nosotros vayamos ahora sí que logrando una flexibilidad paulatina en la parte de la respuesta del organismo de nuestro paciente. Aquí es como decir, por ejemplo, en el número 2, em, muchas veces hay pacientes que se quejan de dolores de cabeza, que están limitando la toma de decisiones. Es como ese bloqueo en donde necesitamos saber en qué parte de la cabeza es que se está presentando ese dolor, esa cuestión de la migraña, que cuando sabemos la decisión que debemos tomar pero que, por ejemplo, no la tomamos y que estamos, aprendiendo a posponer, a esa cuestión de procrastinar, en donde decimos: "Bueno, es que esto así está y así tiene que ser y así sigue". Entonces, estamos haciendo un reforzamiento de conductas que al cuerpo le son, de sumo debilitamiento y que en la función y en la solución de una situación emotiva de lo que está experimentando, no vamos a ayudarle al paciente. Aquí tenemos que ver de qué manera, por ejemplo, una situación de dolor en el cuello, qué tanto ese dolor en el cuello a través de tercera cervical está impactando, por ejemplo, un exceso de mucosa, o vemos en el paciente que tiene crisis, por ejemplo, desde el que despierta de cuestión de rinitis, en otras ocasiones de sinusitis. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra la parte de sus paranasales? ¿Cómo está respirando realmente? ¿Cuánto de bacterias en putrefacción está acumulando y que se está yendo hacia toda esta parte como si fuera una T? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Liberar toda esa parte de mucosidad que ya está teniendo un buen acumulamiento de materia de toxinas. Aquí, por ejemplo, en el dolor de las encías, esto, ¿en qué está relacionado? Es que es bien importante que nosotros nos tomemos el tiempo suficiente con el paciente en la hora de la consulta, para saberle explicar cómo es que un dolor, por ejemplo, de encías, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está, somatizando mi cuerpo? ¿Cuál es realmente la información, el mensaje que me está dando? Este dolor de encías, ¿en qué está relacionado? Se relaciona a decisiones que no toleras, que no estás tomando y que estás posponiendo y posponiendo. Aquí debemos tener, entonces, cuáles son metas y objetivos muy concisos, muy claros, para que nosotros sepamos cuáles son realmente las medidas que vamos a tomar para que entonces vayamos hacia, la solución de manera pragmática, de manera objetiva y que no sigamos prolongando esta situación de dolor.
Por ejemplo, cuando nosotros vemos el dolor de estómago, muchas veces dicen: "Es que hice un corajazo tremendo y tengo un dolor de estómago tremendo". Entonces, aquí, ¿qué tenemos que ver? Sí que comió, sí que cuál fue el alimento que ingirió, pero sin embargo, ¿cuál fue la situación en la que estaba cuando hizo esa ingesta de ese alimento? Y que vayamos viendo cuál era la situación del entorno en ese momento como para que ese digerir sus alimentos convirtiera en una situación negativa. Esa sensación de vacío, al no ser respetado, ya sabemos que causa una sensación de vacío en el estómago y una pena profunda. Es como cuando dicen, es que sentí como cuando nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, se siente como un hueco en el estómago. Esa es una sensación que nos está haciendo saber que tenemos una falta de apoyo emocional en donde tenemos que ver qué fue lo que realmente suscitó, cuál es la raíz de ese tipo de sensación que está haciendo que se manifieste en síntomas y que por consiguiente automáticamente yo esté somatizando en mi cuerpo en alguno de los órganos ya como un malestar, como una enfermedad. Por ejemplo, en la parte, cuando el paciente dice: "Es que me duele mucho la parte baja de la espalda". Esto puede significar que la cuestión del dinero, tiene muy preocupada a la persona. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo de tipo emocional, o que se esté impactando en una cuestión de insomnio, en donde el paciente, aunque se sienta muy cansado y diga: "Sí, ahorita tengo mucho sueño, ya es la hora de dormir", llega a la cama y adiós sueño. Son 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y el paciente sigue despierto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que ver? Cómo la fase REM de sueño está siendo afectada por una serie de pensamientos, que es un bucle de repetición con respecto a qué, a los problemas que está teniendo en el día a día el paciente. Aquí tenemos que ver, de qué forma plantearnos en un espacio de solución todo lo que se nos vaya presentando en la vida, en definitiva, no es una situación que sea para siempre. Todo tiene una forma de resolverse y que ya hemos visto cómo incluso hay estudios en los que se dice que un solo problema, uno solo, tiene más, no nada más tiene una forma de solucionarse, sino que tiene más de 30,000 formas de ser resuelto. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es objetivamente, qué es lo que tenemos que analizar, cuáles son las expectativas de lo que está pasando y cuáles son las opciones que en un momento dado podemos aplicar a la situación que se nos está presentando. Ahora, por ejemplo, cuando hay, así como hay el dolor en la espalda, puede haber un dolor en el coxis, lo que es es como decir, estar sentado, en donde no llega la persona al fondo del asunto. Entonces, esto tiene que verse de manera pragmática. ¿Qué es lo que me hace estar sentado tanto tiempo frente a un televisor, frente a una computadora? Sí, sabemos que puede ser muchas causas con la cuestión de trabajo. Sin embargo, aun cuando sea ese el caso, entonces tenemos que, de forma, digamos, consciente, cada hora y media, levantarnos, hacer algo de movimiento para ayudarle en la flexibilidad en el cuerpo de la persona. Ahora, por ejemplo, el dolor en el codo, que ese es otro de los problemas que se presentan con la persona que está mucho tiempo en la cuestión de la computadora, tiene que ver con la resistencia a los cambios en su vida. Son personas que muchas veces no quieren dar el primer paso
porque les representa un desafío muy doloroso, un desafío con el que creen que no van a poder tener una buena respuesta y de que de todas maneras vamos a tener que hacer terapias, terapia de rehabilitación en donde tengamos que hacer cierto tipo de movimiento para que nosotros veamos que si nos atrevemos a tener ese tipo de movimiento, le vamos a ir dando elasticidad a nuestro cuerpo para que entonces esa carga de tipo emocional se vea de alguna manera mejor manejada y que no esté haciéndose un acumulativo de emociones tóxicas en las que no salimos del problema, sino que al contrario, estamos agudizando esa situación del problema. Y preguntarnos aquí, ¿por qué sigo llevando esta carga? ¿Cuál es la, digamos, para qué me va a servir continuar con este tipo de situación? Aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que me está generando en términos de beneficios. Si ya estamos viendo que no hay beneficios, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos cuáles son las opciones de esa situación que estoy viviendo a través de ese dolor manifestado en cierta parte de mi cuerpo. ¿Cuáles son las alternativas de solución que a mí me gustaría encontrar? ¿Por qué es importante eso? Porque en una de la cuestión de la terapia que nosotros damos, con la cuestión de saber qué es lo que quiere realmente el paciente en todas y cada una de las áreas de su vida. Tenemos ahí que sentarnos con él o con ella para que vayamos viendo qué realmente espera en cada una de las áreas de su vida, qué es lo que realmente quiere. Y ahí aplicamos, por ejemplo, la terapia psicológica, que es muy buena, que es la de la terapia de escritura emocional correctiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que la persona aprenda a escribir está de alguna manera haciendo que se utilicen varios de sus sentidos, lo que es la sensación, porque ya está implicando ahí lo que verdaderamente quiere, la parte de la cuestión de la visualización, y está haciendo que esto se impronte a nivel de su cerebro como una instrucción en donde se esté dando una, digamos, una orden para que ese cerebro cambie la cuestión del esquema en el que está trabajando de manera equivocada, y que aquí tenemos que ayudarle a ver a nuestro paciente de qué forma cada problema va a tener muchísimas alternativas de solución. Escojamos las que nos agraden más para que vayamos viendo cómo al ir avanzando en esa parte de aplicar soluciones y suspender y cacharnos en el momento de que otra vez volver a caer en una situación de una idea equivocada, nosotros vamos a ir viendo cómo le vamos a dar un cambio en la forma en cómo nosotros estamos manejando nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida va a ser conformado de muchas formas con las decisiones que estemos tomando en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el dolor de las manos. Puede significar que no extiende la mano lo suficiente a los demás. A lo mejor, de repente dicen: "Ay, es que estiro los dedos y siento como que estoy aterido, como que estoy, adolorido". ¿Qué nos está dando? ¿Qué nos está indicando? ¿Qué puede significar este hecho de que si no se que no extendamos, bien la mano sin dolor? Pues eso, que no extendemos nuestras manos en beneficio de una cuestión de ver de qué forma ayudamos a la gente de nuestra familia, a la gente de nuestro entorno social o de trabajo, de qué forma estamos siendo proactivos con esa situación. Aquí, por ejemplo, en el dolor de las caderas, eso aquí lo vemos en personas ya que tenemos que empezar a entrenarlas a través de
ciertos ejercicios de rehabilitación para que nosotros cuidemos mucho un fenómeno que se da después de los 60 años, que es la llamada sarcopenia. Esa sarcopenia, ¿a qué se refiere? Es la pérdida de lo que es masa muscular y la pérdida de calcio. Entonces, esos dos temas tenemos que ayudar al paciente a que se forme ese calcio, que evitemos que se pierda masa muscular, porque entonces se generaría un debilitamiento de las piernas y pudiera tener un accidente que genere en una fractura de cadera, por ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en la parte de nuestro tratamiento integral como parte de esa medicina ortomolecular, el ver y anticiparnos a las situaciones, sí, el hecho de ayudar a resolver un problema que ya se presentó, pero que lo idóneo es que nosotros seamos muy buenas estrategas para que ayudemos a ese paciente a que toda esa parte de, fíjense cuántos millones está indicando aquí este estudio, que son hospitalizadas anualmente debido a la falta de una actividad física, a la falta de un esclarecer cuáles son las ideas, el sistema de creencias que está teniendo nuestro paciente y de qué forma nosotros vamos a ayudar a revertir toda esa situación como condición ya fija que hemos estado nutriendo al cabo de mucho tiempo en la parte de la vida de la persona. Tenemos que hacer cambios desde la manera en cómo vamos a ver el cuadro nutricional para que nosotros veamos cuáles son las deficiencias de nutrición, con qué alimentos vamos a sustituir incluso algunos medicamentos, de qué forma nosotros, una sarcopenia, le podemos dar una ayuda para que ese calcio, esa cuestión de huesos no se vea tan debilitada con el paso del tiempo y que evitemos que esa parte, esa falta de músculo se vaya deteriorando y que de repente vemos a una persona y si era muy piernuda, por ejemplo, resulta de que ya está en los huesitos. Eso es lo que tenemos que cuidar, que es que se conserve la parte de la masa muscular y la parte ósea también. Entonces, fíjense cómo son cosas que por eso nosotros le llamamos un tratamiento integral. Aquí ese tratamiento integral se va a enfocar en muchas de las áreas de vida de nuestro paciente. Entonces, ahora, ya cuando nosotros vemos todo esto, por ejemplo, aquí en la parte de cuando nos tenemos que abrir a nuevas formas de pensar, a nuevas enseñanzas y experiencias de la vida, nosotros estamos corrigiendo una cuestión de lo que son ideas que hemos tenido, que hemos venido dando por sentado desde la cuestión de nuestra niñez y que en muchas ocasiones lo escuchamos de los familiares, de los abuelos, de los papás, alguna cuestión de algún familiar, y que son preceptos culturales de su generación, pero que los externa y que a la hora que el paciente desde niño está oyendo ese tipo de aseveraciones, termina por tomarlos como ciertos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver esa es la percepción de esa persona, pero no es tu realidad. Tu realidad, esa la vas a ir conformando tú de acuerdo a lo que verdaderamente anhelas, de acuerdo a lo que tú verdaderamente deseas, y entonces sí vas a empezar a utilizar con mucha asertividad lo que es la parte de tu libre albedrío, en lo que dices, bueno, están diciendo que esta es una situación que tiene dos extremos. Este es sumamente negativo y este que es el positivo. ¿Cuál es el que es el ideal para mí? ¿Cuál sería el que yo elegiría? Eso es para nosotros el verdaderamente estar haciendo uso de esa libertad de elección en nuestra vida.
para que vayamos viendo que realmente, eh, por ejemplo, lo que hablábamos en programas anteriores, hay varios libros que nos dicen que la enfermedad como camino, cuando la enfermedad la vemos como algo nefasto, algo malo. Sin embargo, esa enfermedad nos está dando mucha información de lo que está verdaderamente en la parte subconsciente del paciente. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál es el sistema de creencias que está fundamentando y está reforzando ciertos padecimientos, ciertos hábitos, ciertas costumbres, en donde el paciente termina por estar como en un bucle de repetición? Entonces ahí tenemos que ver que eso son cuestiones cambiables, son decisiones que uno toma de manera que hemos hablado de lo que es el inconsciente, la parte de lo que es esa mente maravillosa que es la parte de nuestro cerebro, cómo es que esa inteligencia se conforma para que nosotros la usemos, que verdaderamente estemos haciendo realmente un uso de toda esa inteligencia a nivel de subconsciente, pero también a nivel consciente. ¿Cómo vamos a diferenciar una decisión que vino de no sabemos de dónde, de una decisión que la tomamos por nosotros mismos y que además la estamos conceptualizando en un ambiente, en una situación de realidad para nosotros? Para nosotros, ¿qué es lo que está siendo conveniente que nosotros tengamos que decidir? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como elecciones? Aquí, por ejemplo, vemos mucho en algunos miedos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, les voy a leer algunos porque tenemos ya 10 minutos nada más para el programa, pero lo que adelantemos. Dice, bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos saber si estamos somatizando algo? Aquí alguna de las cosas que nos pueden estar delatando que en efecto traemos algo malo, estamos pasando por un proceso emocional difícil, que estamos reforzando y estamos alimentando innecesariamente. Uno de ellos, por ejemplo, es ese aborto espontáneo. ¿Qué quiere decir? Significa miedo al futuro. Esa parte de abscesos o tumores son pensamientos constantes sobre heridas y venganzas. Accidentes, ¿cómo es posible que hay pacientes que tienen accidentes y que frecuentemente está teniendo caídas? ¿Qué es lo que está realmente somatizando el paciente para que a la hora que lo traigamos a la luz, cuál es la raíz, cuál es el verdadero motivo de esta situación, lo analice y entonces se haga consciente de que esto es una cuestión de un estímulo condicionado que no está siendo favorable para él? Otro, por ejemplo, son las alergias. ¿Qué representan las alergias? Son rechazos o sentimientos a situaciones o a personas. Entonces, aquí podemos ver alergias hasta para nuestros niños, alergias en los adultos, en los ancianos. ¿Qué es lo que está informándonos esa persona para que nosotros ayudemos a revertir todo ese componer esos sentimientos de rechazo hacia una situación resolutiva, positiva? Por ejemplo, en el caso de Alzheimer, es la incapacidad de enfrentar la vida como es. En el caso, por ejemplo, de anemia, es una actitud de carencia de alegría, sentimiento de no ser suficientemente bueno. En la parte de anorexia es, como que esa parte del rechazo a lo material o lo corporal. Aquí, cuando hemos tenido pacientes con la cuestión de anorexia, tenemos que empezar a, incluir en su cuerpo, por dosis súper, súper pequeñitas, cierto cuadro de nutrientes para que el organismo de la persona con anorexia poco a poco la vaya aceptando y que no termine como siempre,
que el organismo, ante ese estímulo de recibir algo, el estómago inmediatamente la respuesta es la cuestión de vómito, de desecho. Por ejemplo, aquí en la parte de apendicitis, ¿eso a qué se debe? ¿Es miedo a la vida? ¿Te sientes bloqueado? ¿Cómo y qué es lo que estás experimentando como para vivir esta situación? Eso es verdaderamente ir al fondo de los sentimientos, de cómo se está viviendo la persona y de cómo tenemos que ver, cómo se revierte todo este sistema de creencias erróneo, errático, que está siendo tan dañino en la vida de la persona. Por ejemplo, en el asma, es ese amor que sofoca, incapacidad de respirar solo, sensación de ahogo, llanto reprimido, dificultad entre dar y recibir. Estás a lo mejor en una relación asfixiante. Entonces, aquí tenemos que ver cuáles son estas características las que está teniendo el paciente para que nosotros podamos realmente de manera efectiva darle un tratamiento en ese revertir una idea y un padecimiento a través de los nutrientes, claro, de la una nutrición adecuada también, las terapias de esa rehabilitación y su terapia psicológica para que nosotros podamos ya quitar la dificultad en lo que está presentando esta situación de asma. Por ejemplo, en el astigmatismo, es miedo de verse a sí mismo. Es como nosotros tenemos varias enfermedades de tipo ocular, que ahí cada una está diciendo qué es lo que no nos gusta, que no nos gusta que estamos viendo. ¿Cuál es la situación? ¿Es astigmatismo, miopía, esta enfermedad macular? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que realmente a nivel de enfermedades visuales podemos tener? Y entonces sí darle una atención. Aquí, por ejemplo, la cadera, miedo a tomar decisiones importantes, avanzar y a perder el equilibrio en la vida. Por eso, fíjense qué importante es lo que comentábamos hace un momento, es el hecho de aprender a darle ciertas terapias de rehabilitación que ayuden al paciente a evitar esa sarcopenia. Esto es la pérdida de calcio y de masa muscular. Para que eso mismo sea que esté ayudándole a tener fortaleza en todo lo que es el tono muscular, por ejemplo, de sus piernas. Aquí, por ejemplo, un tema que es muy delicado y que vemos frecuentemente es una situación de cáncer. Es un dolor secreto muy profundo que carcome a la persona, carga de odios, creencia de que todo es inútil o algo importante que nunca se ha atrevido a expresar porque no aprendió a tener una expresión emocional adecuada y que por consiguiente todas sus necesidades emocionales jamás fueron cubiertas, empezando por la persona misma. Y los demás, pues, ni idea de que cuáles eran digamos, las necesidades reales, los anhelos más intrínsecos de la persona. Es la pérdida de una relación emotiva que puede darse a través del divorcio, de la viudez, de una separación. Aquí tenemos que ver qué es lo que hay de fondo. Cuando hay un divorcio, qué es lo que se está en ese proceso de duelo, qué se está presentando para poderle dar frente a esta situación y ayudar de manera muy importante al paciente. Por ejemplo, en la cuestión de cataratas, ¿qué estamos viendo que somatiza el paciente? Que no quiere ver la cuestión de su realidad. Ahora, la celulitis, alguien atascado en la cuestión de sufrimientos de la niñez que se aferra a un pasado. Fíjense cómo cada cosa tiene un motivo. Eso es precisamente el estar trabajando la parte emocional, la parte de lo que es el origen de ese padecimiento o de esa enfermedad. Okey, bueno, ya me están avisando que creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Okey, querido público, pues, como siempre, es un gusto enorme para mí estar en contacto con ustedes y, como siempre, seguir recibiendo todos sus comentarios. Acuérdense que para pedir consulta conmigo es al 5522
192175 y mi nombre es Estela González. Represento a la clínica Nutribelt y estoy aquí en la Colonia del Valle a sus órdenes. Y acuérdense lo que siempre repetimos, es el para nosotros importante ejercer el placer de vivir. 20 pautas para que nosotros, o 30 pautas para que simplifiquemos nuestra vida y aprendamos a resolver, ser resolutivos y sobre todo aprender a tener felicidad y paz interna. Muy buenas tardes, que tengan un fin de semana excelente y nos vemos aquí en nuestro próximo programa. Gracias.